Entonces así empezaríamos nuestra primera temática, los números naturales. Listo, entonces ahora sí, concentraditos. Los números naturales. Este es nuestro primer tema de inicio, lo que ustedes ya conocen. Entonces recordemos que los números naturales se simbolizan con la letra N mayúscula y recuerden que los escribimos en esta forma de conjunto, usando llaves, y dentro de él decimos que está conformado por los números 0, 1, 2, 3, 4, y puedo seguir escribiendo muchísimos, pero con esto basta para indicar que empiezan en el 0 y que siguen infinitamente. Es decir, que esto es una cantidad enorme de números que empiezan en el 0 pero que no tienen fin. Esa es la parte principal de la definición de los números naturales. Los números naturales es un conjunto que surgió por la necesidad que tuvo el hombre de hacer conteos y de ordenar elementos. Para eso es que se utilizan los números naturales. Sin embargo, con números naturales podemos hacer algunas operaciones como son las siguientes. Voy a escribir aquí las operaciones que podemos hacer con números naturales. Vamos a mirar cuáles son las operaciones con números naturales. Escribámoslas acá. Podemos hacer las sumas, que ustedes ya conocen. Podemos hacer restas, multiplicaciones, divisiones. Esas son las 4 operaciones básicas que puedo hacer con los números naturales. Cada una de ellas ustedes ya la conocen, por lo tanto entonces vamos a dedicarnos a hacer algunos ejemplos fáciles de las operaciones. Vamos a empezar entonces con lo que es la suma. Bueno, recordemos que una suma es simplemente recolectar elementos. A eso se refiere la suma, juntar elementos. Por ejemplo, si yo digo que tengo 4 lápices, por un lado, y que tengo 8 lápices por otro lado, en total tengo ¿cuántos lápices? 12, profe. 12 lápices. 12, profe. 2, exactamente. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente coger el 4, juntarlo con el 8, mire, estoy juntando elementos y eso se llama suma y lo simbolizo con este símbolo, con esta cruz. Y eso me da 12. Eso es todo lo que es una suma. Juntar elementos. 4 más 8 me da 12. ¿Ven? Junté 4 lápices, 8 lápices y obtuve 12 lápices. El 4 es un número natural. El 8 es un número natural. Y el 12 es un número natural. Entonces eso quiere decir que siempre que yo sume dos números naturales, el resultado va a ser otro número natural. Y eso se conoce como propiedad clausurativa. ¿Recuerdan eso? ¿Qué es la propiedad clausurativa? Dice la propiedad clausurativa, si yo sumo dos números naturales, el resultado va a ser otro natural. Natural, profe. De una vez estamos estudiando las propiedades de la suma. Pero yo pude haber sumado así, ¿o no? 8 más 4. ¿Cuánto me da 8 más 4? 12, profe, también. 12. También me da lo mismo. O sea que no importa si yo sumo primero 4 con 8. Es como la multiplicación, profe. Exactamente. Y esta propiedad se llama conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Pues que yo puedo variar el orden de los sumandos y el resultado sigue siendo el mismo. Es lo mismo 4 más 8 que 8 más 4. ¿Se dan cuenta qué fácil hemos estudiado dos propiedades de la suma de números naturales? La clausurativa, la conmutativa. La clausurativa, recuerdo, dice, al sumar dos naturales, el resultado es otro natural. Mírenlo, acá está. Y la conmutativa dice, no importa el orden en que lo sume, el resultado es el mismo. Entonces, yo puedo cambiar el orden y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Qué tal que me digan que yo puedo, que me digan sumar? Vamos a hacerlo
acá que me digan, tengo 5 peras, vamos a sumar peras, que tenga 8 peras, que tenga 19 peras. Voy a juntarlas todas en una sola y entonces yo puedo hacer esto. 5 más 8 más 19. Pero mire, tengo que sumar 3 cantidades, 1, 2 y 3 cantidades. Pero la suma tengo que hacerla por pares. Yo tengo que sumar primero el 5 con el 8 y lo que me dé, sumarlo con el 19. Eso es lo que me permite hacer asociaciones. Yo puedo asociar primero el 5 con el 8 para poderlo sumar y finalmente le sumo el 19. Entonces mire, si yo sumo estos dos me da 5 más 8 es 13. Y finalmente el total sería 64, creo. le sumo el 19. Mire, primero sumo estos dos y luego le sumo el 19. Y esto me da 32. 32. Perfecto. 32. Ahora, esto también lo pude haber hecho así, mire. Yo pude haber sumado, a ver, vamos a volver a escribir aquí, 5 más 8 más 19, yo pude haberla hecho así. Dejar el 5 por fuera, pero haber sumado primero el 8 con el 19, pude haber hecho eso primero así. Y entonces hubiese tenido esto, 5 más 27, porque 8 más 19 da 27. Y finalmente sumar estos dos y me daría 32. Quiere decir que sumé de dos formas distintas. La primera forma, sumé estos dos primero. Y finalmente le sumé el 19. Pero en la otra forma, primero sumé estos dos, el 8 y el 19, y luego le sumé el 5 y me dio 32. Mire, son dos formas de hacerla. ¿Qué es lo que emplea aquí? La propiedad asociativa. Sí, eso se llama propiedad asociativa. Porque yo puedo asociar sumandos diferentes para obtener resultados diferentes y al final el resultado total me daría el mismo. ¿Se dan cuenta? Se llama propiedad asociativa. Y utilizo paréntesis o signos de agrupación para hacer asociaciones de números. Eso es lo que conocemos como propiedad asociativa. Eso lo aprendieron también en el grado quinto y aquí lo estamos repasando. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Espero que me estén comprendiendo hasta el momento. Supongamos que me dan lo siguiente. Supongamos que me dicen que, supongamos, Pedro tiene 8 libros. Pedro tiene 8 libros. Pedro tiene 8 libros. Juan tiene 0 libros. 0 libros. Esto es Juan y este es Pedro. Vamos a borrar esta parte para que no me... Bueno, aquí tengo, Pedro tiene 8 libros y Juan tiene 0 libros. ¿Cuántos libros tienen entre los dos? 8. 8, profe. 8 más 0 daría 8. La suma se hace así. 8 más 0 igual 8. Esto se llama módulo de la suma. Módulo de la suma. Eso indica que cualquier número que yo tenga sumado con el 0 me va a dar siempre el mismo número, porque el 0 indica ausencia de elementos. Entonces ahí está. Voy a mirar quién está pidiendo entrada.
para poder continuar. Bueno, entonces mire, el cero, lo que llaman módulo de la suma. Esto es lo que se llama propiedad modulativa. La propiedad modulativa dice que cualquier número sumado con el cero me da el mismo número. ¿Ven qué fácil? Entonces ya repasamos las 4 propiedades de la suma. Vamos rápidamente entre las propiedades de la suma. La primera propiedad, clausurativa. Segunda propiedad, conmutativa. Tercera propiedad, asociativa. perfecto, asociativa. ¿Ven qué fácil? Y la cuarta propiedad, Modulativa. modulativa. Ahí están nuestras 4 propiedades que cumple la suma de números naturales. Entonces, como ven, es una cosa muy fácil el comprender estas 4 propiedades. Bien, entonces vamos ahora a hacer unas operacioncitas más grandes de números naturales. Por ejemplo, vamos a hacer algunos acá, ejemplos. Sumar. Si la quieren hacer en un papelito aparte, ustedes las van haciendo para que vayan adelantando, se me vayan adelantando. Sumar. Mire, ahí vamos a sumar estas dos cantidades, 42.006 más 241.072. No olviden la lectura de los números. Hay que saber leer números. Recuerden que esto lo puedo colocar en 2 formas. Yo puedo colocarlo uno debajo del otro o lo puedo hacer horizontal, aunque es más fácil hacerlo en forma vertical. Yo lo voy a colocar en forma vertical. 42.006 42.006 y debajo voy a colocar este 241.072, pero observe que aquí tiene más cifras. Aquí hay 5 y aquí hay 6. Recuerden que los tengo que colocar de forma que coincidan unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas, unidades de 1000 con unidades de 1000, decenas de 1000 con decenas de 1000 y así sucesivamente. Entonces esto va a quedar ubicado así: 2, 4, 1, 0, 7, 2. ¿Se dan cuenta cómo lo coloqué? Y mire que coinciden las unidades con sus respectivas unidades, decenas con decenas, centenas con centenas. Y empiezo la suma. Esto es una suma. Entonces 6 más 2 es 8. ¿Sí me están escuchando? Sí. Señor. Bueno, como no llevo nada, porque aquí 6 más 2 me dio 8, pues este 0 con este 7 simplemente se suma. Recuerden que al sumar con el 0 siempre va a dar el mismo número. Por la propiedad modulativa. 0 más 7 es 7. Ahora, 0 más 0 me da 0. 0. Profe, ahí me dio 283.078. Bueno, vamos a mirar aquí cuánto me da. 2 más 1 es 3. 4 más 4 es 8. Y el 2 queda acá, así, perfectamente, 283.078. Muy bien. Pero, ¿qué tal que la hagamos así? Y debajo le coloquemos este. Mire que debemos hacer coincidir las unidades con unidades. Mire que me quedó bien cuadrado. Esto es una suma. Y empiezo nuevamente. Mire aquí qué propiedad estoy utilizando. Cuando cambie esta posición. Asociativa. No. Aquí coloqué primero este y luego le sumé este. Ahora cambié el orden. Cuando cambio el orden, ¿qué propiedad estoy utilizando?
conmutativa, 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 estoy cambiando el orden y eso me debe dar el mismo resultado porque no importa si cambio el orden. 2 más 6 me da 8. 7 más 0 me da 7. 0 más 0 es 0. 1 más 2 es 3. 4 más 4 es 8 y aquí queda el 2. Miren, me dio el mismo resultado. O sea que no importa el orden en que yo lo sume, el resultado va a ser siempre el mismo. Bueno, ese ejemplo fue muy simple. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro ejemplo que nos permita recordar bien todo lo que ya vimos en el grado quinto. A ver, vamos a sumar. Mire, aquí tengo 4 números. Entonces, esos 4 números yo los puedo colocar en varias formas. Mire cómo los voy a colocar. Puedo colocar 420 más 312 más 115 más 301. Bueno, ahí está colocado en forma horizontal y entonces yo puedo hacer lo siguiente. Puedo asociar estos dos. 420 listo, y puedo asociar estos dos. Esto se llama propiedad asociativa. Yo lo puedo asociar de muchas maneras, pero aquí estoy utilizando una de ellas. Asocié estos dos y asocié estos dos. Pude haber asociado estos dos y estos dos, no importa, entonces eso ya depende de cómo quiera ya hacer la asociación. Voy a sumar estos dos. Ah, pero mire que está en forma horizontal la suma. Yo la puedo hacer así o la puedo escribir por aquí aparte, esta suma, y la puedo hacer en forma vertical. A veces es más fácil sumar en forma vertical. Voy a sumar estos dos a ver qué me da. 2 más 0 es 2. 1 más 2 es 3 y 3 más 4 es 7. Mire, esta primera suma me dio 732. Más. Y ahora voy a sumar esto. También lo voy a hacer por acá aparte, en forma vertical, que queda más fácil. Y entonces tengo 1 más 5 es 6, 0 más 1 es 1 y 3 más 1 es 4. Aquí tengo que este resultado es 416. Y finalmente voy a sumar estos dos resultados. Se los voy a hacer acá en esta parte, 732 más 416. 6 más 2 es 8, 1 más 3 es 4 y 4 más 7 es 11. Entonces, el resultado de sumar todo esto me dio 1148. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, señor. Sí, profe. Mire qué fácil podemos sumar cuando tenemos más de 3 números o 4 o 5 números, pues lo mejor es ir asociando de esta manera y al final obtengo el resultado que espero. Bueno, aquí lo hicimos en forma tal que fuimos asociando, pero pude haberlo hecho de otra manera. Eso depende de cómo se nos facilite más el trabajo. Voy a hacerlo acá. Supongamos que yo no la quiero asociar, sino que la quiero hacer en forma vertical. Entonces yo puedo escribir así. 420. Voy a sumarlos todos de una vez. 312. 115 y 301. Es una suma muy larga porque son 4 elementos que voy a sumar. Entonces empiezo. 0 más 2 es 2. 2 más 5 es 7. Y 7 más 1 es 8. Vengo aquí otra vez. 2 más 1 es 3.
3 más 1 es 4. Y 4 más 0 pues es el mismo 4. Y aquí viene 4 más 3 es 7. 7 más 1 es 8. Y 8 más 3 es 11. Y ahí tengo el resultado igual que tenemos acá. Entonces son dos formas diferentes de hacer nuestra suma. Bueno, todo claro hasta ahí, ¿cierto? Sí, señor. La matemática sirve para solucionar problemas. Aquí estamos recordando cómo es el proceso de suma, pero las sumas nos deben de servir para resolver problemas matemáticos. Entonces, por ejemplo, supongamos este ejercicio. Hallar el perímetro de la siguiente figura. De la siguiente figura. Supongamos que nos dan esta figura. Vamos a dibujarla acá. Bueno, mire esa figurita. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Supongamos que este lado mide 3 metros, digamos 3 metros. Que este mide 4 metros. Supongamos que este mide 3 metros también. Coloquemos de 3 metros. También mida 3 metros. Esta mida 5 metros, supongamos, y que esta mida, pongámosle otra vez 3 metros, no importa. Ahí está nuestra figura. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5 lados. Entonces la pregunta es perímetro, pero ¿qué será perímetro? Entonces, perímetro simplemente es la suma de todos estos lados. Eso es el perímetro de una figura plana. Entonces, perímetro es la suma de todos los lados. Es lo que es perímetro. Entonces, mire, ya vamos a emplear la matemática para resolver este problema. ¿Qué es lo que nos piden? Que hallemos el perímetro de esta figura. Pero ¿cómo hallamos el perímetro? Muy fácil. Sumamos todos los lados. Entonces, perímetro lo simbolizamos con la letra P para indicar que es perímetro y decimos, perímetro es igual al primer lado que es 3 metros, más el segundo lado que es 4 metros, más este lado que es también 3 metros, este lado mide 5, y finalmente 3 metros. Mira. ¿Se nos dio? Vamos a hacer la suma. 3 más 4 es 7, 7 más 3 es 10, 10 más 5 es 15 y 15 más 3 es 18 metros. Hemos solucionado el primer problema de matemáticas que se nos planteó el día de hoy. ¿Cuál fue el problema? Hallar el perímetro de esta figura. Una figura puede ser un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Hay varias figuras. Entonces, si nos piden el perímetro, ya sabemos cómo hallarlo. Sumar sus lados y decimos, ese perímetro mide 18 metros. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe. No, profe. Bueno, jovencitos, entonces, ese es todo nuestro trabajo de Oye, hoy. ¿Sí? Son 18 metros cuadrados, ¿cierto, profe? No. Cuadrados no, porque no estamos hablando de área. Si hablamos de área, esa es otra cosa, pero aquí el perímetro simplemente es sumar los lados y ya. Porque es como si fuéramos, estos elementos son todos los mismos, los estamos sumando. Pues metro más metro, pues me tiene que dar metros.
más otros metros, me tienen que seguir dando metros. ¿Sí? Bueno, jóvenes, entonces, este es el trabajo de hoy. Así dejamos por hoy. Que tengan muy buen resto de día.